se vuelven estándar. Estos hominidios son Homo habilis, Homo rudolfensis, algunos australopithecus, hace más de 2 millones de años. Unas formas técnicas se repiten, implicando la existencia de conceptos. Eso significa educación. Hace 1,5 millones de años, los sucesores de Homo habilis, un llamado Homo erectus, perfeccionan la piedra e inventan el bifacio, el que tiene 2 fases. Los bloques de piedra ya no están considerados como desecho. El instrumento posee un fin en sí, una forma inédita en la naturaleza. Los instrumentos se vuelven más largos, menos espesos. El largo del lado que corta se vuelve cada vez más importante. Parecen haberse sido usados como cuchillos. Se preparan los bloques en vista de la extracción, lo que permite una mejor productividad, una mayor economía de la materia prima, aptitudes a la previsión. Una gran variedad de instrumentos han sido fabricados. La industria introduce regularidad, los instrumentos se vuelven estandarizados y se inventa el instrumento de hueso. La técnica de pulimiento es bien conocida desde el Paleolítico superior. Está aplicada al trabajo de las materias duras animales, huesos, cuernos de ciervos, conchas. Se pulen instrumentos de piedra. Esto aparece en el Mesolítico, entre 8.000 y 5.200 AC. Y repito, es nada. Se generaliza a partir del Neolítico, es decir, con los principios de la agricultura. Se ponen a trabajar la tierra. Esto es indispensable para instalar parcelas cultivadas. El pulimiento integral posee una ventaja, que es el valor estético, social, incluso religioso, además del valor técnico. Estamos muy cerca de otro gran invento, que es la cacería. Dije que estos instrumentos pulidos que cortan sirven primero como cuchillos, pero caray, pueden servir para otra cosa. Inventar la cacería significa ya no estar cazado por los animales. Desde su aparición hace más de 2 millones de años, el ser humano tiene un régimen alimenticio omnívoro. El consumo de carne parece ocupar un lugar más o menos importante en la alimentación de Homo habilis. En los primeros tiempos es difícil determinar si la carne consumida proviene de carroñas, de cacería o de pesca. Nuestros elementos de conocimiento se limitan para la casi totalidad de la prehistoria a los restos de animales, a las armas de piedra o de hueso. Su objetivo no se limita a la adquisición de la comida. También puede ser para trabajar la piel, hacer ropa, cubrir las habitaciones, fabricar pegamento, calentar, instrumentos, adornos, costura. Los huesos traen las huellas de unas fracturaciones intencionales. En el instrumento nada demuestra la existencia de armas de cacería. Hay que esperar la última parte del Paleolítico inferior para encontrar de cacería. Homo erectus confeccionó estas, por lo que poseía conocimientos técnicos y balísticos. Un instrumento de sílex sirve para cortar el animal. La técnica de cacería busca la proximidad de los puntos de agua.
El terreno de lodo le quita movilidad al animal. En el paleolítico medio, hasta hace 35.000 años, vemos una especialización cada vez mayor de las especies animales. Prueba que hay una selección de estos animales. Encontramos bolas de piedra, lo que sugiere la existencia de ondas. Y hubo un instrumento, una invención que no tuvo mañanas inmediatos, el boomerang. Estaba hecho con hueso de mamut, muy parecido a los ejemplares australianos actuales. No estaba destinado a volver hacia aquel que lo lanzaba. Hay que esperar la época faraónica en Egipto y la edad de hierro en Europa para encontrar este tipo de armas. En principios del Paleolítico Superior encontramos puntas de proyectiles que se multiplican en hueso, en madera, en cuerno de ciervos, en sílex, muy elaborados, muy diversificados. Esta diversificación va con una especialización de la cacería. En Europa Occidental, durante las fases las más frías de la última glaciación, el reno andaba. En Europa Oriental andaba el mamut. También hay cabritos en las regiones montañosas, bisontes en el sur de Ucrania, algunos carnívoros. Se les caza por sus pieles en lo que es la actual Polonia. El Paleolítico Superior ve también la aparición de dos armas de tiro, el propulsor y el arco. El propulsor estaba destinado a la cacería, a la pesca y al combate. Tiene por objetivo aumentar la velocidad del proyectil y además alarga la mano. El objetivo es lograr un impacto poderoso a corta distancia. También había un tiro a larga distancia. El arco estaba fabricado de madera. Desde las fases antiguas del Paleolítico Superior vemos cómo se eleva la velocidad de la propulsión. Encontramos fragmentos de arcos, de flechas más antiguos en Europa. Estaban tallados en maderos de corazón de pino. Hay que escoger bien la materia prima. Sabían qué escoger. La mayoría de los arcos prehistóricos están derechos. Los arcos de doble curva aparecen en Rusia. En las pinturas rupestres del Levante español los vemos dibujados. Esto nos lleva hasta final de la Edad de Bronce. Esto significa un excelente conocimiento de los principios de fabricación de estas armas. Cuerdas de arcos. ¿De qué estaban hechas? Estas no llegan hasta nosotros. Estas se deshicieron hace muchísimos miles de años. Se supone que estaban hechas con fibras vegetales, con tendones, con intestinos. Tercer invento, el fuego. El fuego reúne a los seres alrededor de un hogar. Es un objeto social. También protege de los animales. También permite cocer los alimentos. Saben que el primer cerillo verdadero solo aparece en 1805. La domesticación del fuego constituye, después del instrumento de piedra que apareció hace como 2,5 millones de años, constituye el segundo gran invento de la humanidad prehistórica. En Europa, el ser humano amaestraba algunas técnicas de producción del fuego hace un poco más de 600.000 años. En esta época aparecen los primeros hogares. No están estructurados. Los encontramos en las grutas, ocupadas por Homo erectus. A partir de menos 500.000 años, los localizamos en unas zonas precisas del hábitat. Ya no están dispuestos a la IVA, sino en un lugar bien preciso, en un agujero que se hace en la tierra. Se les protege de los vientos,
haciéndoles unos muritos. La maestría del fuego va a permitir al ser humano calentarse, tener luz, cocer su comida, alejar los animales indeseables, facilitar su cacería. La cocción de los alimentos, especialmente la carne, modificará el régimen alimenticio de los hombres, aumenta la proporción de las proteínas animales. Esto, junto con la disponibilidad de los medios de calefacción, facilita la conquista de Asia y de Europa, cuya gran parte del territorio vivía unos periodos glaciares muy fuertes. En el Paleolítico Medio, hace 200.000 hasta hace menos 35.000 años, de 200 a 35.000 años, los hogares se generalizan. Encontramos carbón de madera, cenizas, instrumentos, huesos quemados. Están instalados en unos agujeritos, cubetas, rodeados de piedras o moritos. Se vuelven frecuentes con la emergencia del hombre de Neandertal hace poco más de 100.000 años. Este se sirve del fuego para endurecer las puntas de sus armas, de sus picos. Con el desarrollo de Homo sapiens sapiens hace 35.000 años, se aplica el fuego de manera diversificada. Hay que calentar el sílex para facilitar su formación, su talla. Se calienta el ocre para modificar su coloración. Se fabrican estatuas en barro. Se utilizan lámparas de grasa. En el Neolítico, hace unos 10.000 años, se confeccionan barros para instrumentos de cocina. Hace 5.000 años tenemos las primeras producciones metalúrgicas. El hombre utiliza el fuego desde hace más de 500.000 de años. Pero no poseemos ningún elemento seguro que trata de las técnicas utilizadas para incendiar los primeros hogares. En periodos más recientes descubrimos dos métodos principales: la percusión y la fricción. ¿Qué es percusión? Contrariamente a una idea muy expandida, especialmente en las películas, jamás ha sido posible llegar a este resultado, es decir, tener fuego, percutando dos sílex uno contra el otro. Es imposible, no se puede hacer. Uno de los elementos que hay que percutar debe ser el sílex, puede ser el sílex. Desde la prehistoria hasta el siglo XIX, el otro elemento debe obligatoriamente tener algo de fierro. Cuando se percuta este otro elemento, pedacitos de fierro salen despedazados. También se necesita una materia muy combustible y muy seca para obtener la flama. La brasa debe estar puesta en un pequeño nido de hierbas muy secas y hay que soplar encima. El método por percusión de un sílex sobre un nódulo de marcasita es el más antiguo probado. En el transcurso del primer milenio antes de nuestra era se desarrolla la metalurgia de fierro. Los nódulos de marcasita van a dejar lugar a el sílex de acero. El otro método es la fricción de dos vegetales secos que produce una brasa que crea calentamiento. Este método está descrito en los textos antiguos conocidos en los 5 continentes. No es necesario utilizar madera dura contra madera tierna. Dos maderas de la misma especie pueden servir, pero es preferible utilizar maderas tiernas, fibrosas, poco densas. Las más antiguas huellas de la utilización de estos métodos por fricción no van más allá del tercer milenio antes de nuestra era en Egipto. Vamos hacia otro invento. Eso de tener una casa no es evidente. Uno puede refugiarse como los animales en una gruta, en un lugar cubierto, natural. Durante mucho tiempo los hombres muy hábiles
son huesos e instrumentos en el interior de un círculo de piedra de unos 12 a 15 metros de diámetro, interrumpido en un lugar que probablemente haya sido una entrada. Estas piedras son quizá el vestigio de un murito para cortar el viento o de un techo rudimentario hecho con vegetales. Los campamentos más recientes muestran unas áreas de piedra, diversas zonas de actividad, una para cortar la piedra, una para cortar los animales. Las estructuras de la casa de Homo erectus siguen siendo primarias, sumarias. Consisten en áreas de actividad delimitadas por bloques de piedra. A partir de hace 500.000 años, con la aparición del fuego, el hábitat se vuelve más elaborado. Se construyen casitas de ramas organizadas alrededor de un hogar. Probablemente están cubiertas con pieles y con hierbas. El suelo está a veces más bajo, como hundido. La mayoría de las casas están al aire libre. Otras se encuentran en grutas. En el Paleolítico Medio, el hombre de Neandertal deja huellas de una verdadera casa, es decir, hogar estructurado, agujeros para poner picos, muros para cortar vientos. Esto data de finales del Paleolítico. En algunas grutas encontramos huesos, maderas, utilizados como material de construcción. Los sitios en el aire corresponden a paradas de estaciones o campos que tienen varias casitas. En principios del Paleolítico Superior, los últimos campos neandertalianos muestran unas casas más o menos circulares, paredes de huesos o de defensas de mamuts. En Europa Oriental hace 42.000 a 30.000 años encontramos campos instalados al aire. Las grutas ya no se sirven salvo para algunas paradas de cacería, pero los hombres dejaron de utilizar las grutas y ya quieren hacer sus casas. Al lado de estos lugares de hábitat en grutas o al aire, en campo abierto, tenemos uno o varios hogares, lugar de fuego, algunas casas ovales de grandes dimensiones que podían alcanzar 15 metros de largo, cuya periferia está hundida, agujerada, con agujeros para poner palos, y alrededor hay como un murito de tierra quemada. Algunas de esas casas muestran igualmente una línea central con agujeros para palos. Se supone que esto estaba hecho para soportar, para aguantar el techo. Hace 27.000 a 18.000 años tenemos la primera forma de arquitectura regional. Se diferencian las casas. Los cazadores de renos, de cabritos, construyen casas circulares con el suelo ligeramente hundido, con una cintura de bloques de piedra o de tierra que sirven de fundación a una superestructura probablemente hecha de madera, cubierta con pieles. Los cazadores de mamut de Europa Oriental siguen utilizando los huesos de los grandes mamíferos para reforzar las paredes y el techo de forma bastante irregular, vagamente circular. En Rusia, estas casas se disponen alrededor de una gran área oval que forma una suerte de pueblecito. Hace 18.000 años encontramos varios campos con cabañas, con paredes hechas de mucho hueso de mamut, con un hogar interior y un hogar exterior.
cabañas medio enterradas que pueden llegar a medir hasta 9 metros de diámetro, o más chicas de 2,50 a 5,50. En el Magdaleno, a finales del Paleolítico Superior, en Europa Occidental, vemos la especialización de los sitios y su organización interna. Los campos son muy grandes. Hay unos encuentros de estación entre estos hombres que andan todavía en horda. Se encuentran en grutas de tallas considerables. Al lado hay casas. Hay gruta y hay al aire. Lo que está al aire es más chiquito, ligado a actividades puntuales, como la cacería especializada. Vemos pedacitos de sílex. Vemos aparecer el plan cuadrado. A veces vemos un vestíbulo al lado de pequeños planos circulares o ovales. La forma natural es el círculo. La forma elaborada es el rectangular. La dimensión es chiquita, de 4 metros más o menos. En el Magdaleno Superior, el espacio se organiza alrededor del hogar, que está rodeado con una corona de instrumentos líticos o de osamenta. Además hay una zona para poner la basura, opuesta al área de descanso. Uno de los más antiguos pueblitos encontrados data del 11º milenio antes de nuestra era. Ha sido encontrado en Siria. Las casas tienen un plan circular, parcialmente enterradas. Las paredes están hechas de tierra y palos de madera, sobre las cuales descansa un techo plano. El espacio interior está dividido por muritos bajos que delimitan las diversas funciones de la habitación. Hace 8.000 años, las casas neolíticas del Medio Oriente adoptan el plan cuadrangular. En principio tenían 2 a 3 cuartos separados por muros con agujeros que la hacían de puertas. Vemos nuevos materiales para la construcción. En Mesopotamia, hace 6.000 años, vemos grandes casas de más de 10 cuartos. El 5º milenio verá la aparición de las primeras ciudades. En principios del Neolítico aparece un nuevo tipo de habitación, agrupadas en pueblecitos. Tienen plan rectangular de 5 o 6 metros de ancho y 10 a 40 de largo. Entre los palos verticales hay una entrada principal, generalmente sobre el lado sur, y varias pequeñas entradas laterales sobre los lados. El techo es de doble agua, hecho con plantas o con madera. El espacio interior está dividido en 3, una antesala, un vasto espacio central. Pueden recibir una o varias familias alrededor de uno o varios hogares. Y hay un lugar para guardar los alimentos. O entonces un establo, no sabemos bien. Estas casas tienen fosas, de las cuales se sacó material de construcción para las paredes. Luego la utilizan como lugar para echar la basura. La gran discusión de cuándo empezamos a ser hombres tiene una respuesta moderna, que probablemente no sea la última, pero en todo caso, actualmente, de un cierto tipo de relación con los muertos, no necesariamente una relación con el más allá. La muerte fascina, porque es ineluctable. ¿Desde cuánto data esta obsesión? Nadie lo sabe. Hay un debate sobre la aparición de la sepultura. Es el debate sobre la conciencia del destino de la vida entre los hombres. Cuando aparecieron las primeras sepulturas,
Dicen, es el momento en que la humanidad se extirpó del mundo animal. La inhumación sería la prueba del sentimiento religioso. Pero hay otras formas para enfrentar a la muerte. Tenemos, por ejemplo, los cuerpos confiados al agua de los ríos, los cuerpos puestos en los árboles, en la selva, las cenizas dispersadas. Las primeras sepulturas solo aparecen hace 100.000 años, más o menos. Pero solo hace 10.000 años, apenas hace 10.000 años antes de nuestra era, los difuntos empiezan a ser sistemáticamente inhumados. Hoy el fenómeno aún no es generalizado en todas las regiones del mundo. La inhumación del cadáver podría significar un salto calitativo, pero podría también significar una opción cultural. Desde las edades más antiguas se distinguen dos grandes categorías de tratos de los muertos. Algunas civilizaciones conservan los cuerpos. La sepultura parece la solución la más práctica. Otras, al contrario, integraron sus muertes en los procesos dinámicos. Los primeros rompieron el contacto con sus cadáveres, los segundos conservaron relaciones materiales con sus muertos. Las dos formas, los dos acercamientos del cadáver, una estática y otra dinámica, significan opciones. Es la relación de los vivos hacia los muertos que está en causa aquí. Tratar de conservar la integridad del cuerpo del difunto, negarse a conocer las etapas de la metamorfosis de los cadáveres, no implica la misma visión del mundo que manipular las reliquias que quedan de este cadáver. Las primeras tumbas, es decir, los más antiguos lugares organizados para recibir los cadáveres, aparecen en Medio Oriente, hace unos, como les dije, 100.000 años. Los inventores de la sepultura fueron los neandertalianos, que han cohabitado en Medio Oriente con los hombres modernos. Durante más de 60.000 años ha habido unos y otros. La identidad de los primeros enterradores es de orden cultural, no es genético. A finales del Paleolítico Medio, hacia 40.000 años antes de nuestra era, las sepulturas conciernen ya al tercio de los cuerpos que se encontraron en Medio Oriente. En la misma época, solo los 4 o 5% de los neandertalianos de Europa entierran a sus muertos. La mayoría de los muertos estaban manipulados y abandonados. Eso significa que la zona del Medio Oriente tenía en aquella época unos, miles, decenas de miles de años de adelanto sobre sus contemporáneos europeos. En Europa a los muertos se les recortaba, a veces se les comía, se fragmentaba de manera extrema el hueso humano, lo que significa prácticas antropofágicas, probablemente. Y se abandonaban los cadáveres. En el curso del Paleolítico Superior, entre 40.000 y 10.000 años antes de nuestra era, el neandertaliano definitivamente desaparece y lo reemplaza el hombre moderno. Entre 28.000 y 20.000 años antes de nuestra era, el uso de la sepultura toma amplitud en Europa central y oriental. La estructura funeraria se vuelve muy elaborada. Vemos pequeñas cabañas en hueso de mamut para el muerto. Pero son muertos privilegiados. Del lado occidental hay que esperar hasta finales de los tiempos glaciares para la sistematización de la sepultura. La civilización magdalena, entre 17.000 y 10.000 años antes de nuestra era, rara vez recurre a la inhumación. Y como les dije, encontramos huellas de recorte, manipulación, cráneos recortados como platos hondos, o adornos hechos con dientes humanos.
La sepultura fue inventada, si podemos hablar así, en varios momentos, en épocas diferentes de una región a la otra. El trato a los difuntos refleja con las concepciones que se tienen de la muerte. Inhumar a los muertos implica un cortejo de mitos y de creencias. La mayoría de las civilizaciones de África Negra no conciben, por ejemplo, una ruptura entre el muerto y el vivo. El hombre se inscribe en una dinámica. El muerto solo es la última fase visible de las metamorfosis del cuerpo, que empieza con el nacimiento, y luego la vejez y luego la muerte. Los ancestros siguen habitando con los vivos. Se considera los objetos puestos en las tumbas como el bagaje del muerto para su último viaje. Estos barros, estos platos puestos en el interior que llenan las sepulturas datan del Neolítico en Europa Central, sexto milenio antes de nuestra era. El difunto estaba inhumado y acompañado con sus adornos y sus instrumentos. En Camerún, los Zuni, aún hoy, arreglan sus sepulturas colectivas en el otro lado del pueblo, mientras que las tumbas individuales están más lejos en la selva. Las sepulturas colectivas sirven para los buenos muertos. Las tumbas individuales lejanas sirven para las personas cuya muerte ha sido violenta, accidental en el combate. Los mesolíticos del sur de Escandinavia, hacia hace 5.000 años antes de nuestra era, llegaron no solo a enterrar a los hombres, sino a los perros. Y les ponían en sus tumbas mucho mobiliario, mucho bagaje para la vida futura. De todo eso solo nos queda una idea. El Medio Oriente fue precursor en la materia. Principios del Paleolítico Superior, hace 35.000 años, algunos instrumentos sensibles cuyas formas son particularmente cuidadas muestran ya una sensibilidad estética. Los primeros instrumentos de música identificables, flautas, estas las vemos a finales del Paleolítico Medio. Hace 32.000 años las obras muestran una maestría perfecta. Pinturas de las grutas, estatuas de hueso. Hace 25.000 años vemos la escultura, el modelaje. Hay estatuas femeninas de formas redondas, las famosas Venus prehistóricas. Paralelamente unas pinturas, esculturas en grutas. Hace 15.000 años florece el arte rupestre. Los marbareños desarrollan un arte mobiliario, decoración figurativa, geométrica, plaquetas, adornos, objetos de uso normal, propulsores, bastones perforados. En Europa las manifestaciones artísticas son más raras. El arte rupestre pertenece a los últimos cazadores. En el Neolítico las estatuas femeninas y animales son presentes en muchas civilizaciones, y más que todo los trabajos en barro. ¿Alguna vez pensaron que no hay tumba que se encuentre sin que encuentren en ella joyas? Desde siempre los humanos se cuentan cosas. Las joyerías, los adornos más antiguos conocidos datan del Paleolítico Superior, hacia hace 35.000 años. Eran adornos que se acaban rápido, que mueren. Pinturas corporales, ornamentos de pluma, de madera, seguramente existieron antes, pero lo que nos llega es lo duro. Los adornos de principios del Paleolítico Superior son esencialmente hechos de perlas, de colgantes, collares, brazaletes. Estos colgantes y perlas están hechos de dientes de animales agujerados o de conchas
o de fósiles perforados, o pequeñas piedras perforadas, plaquetas de hueso recortadas. A finales del Paleolítico Superior, hacia 14.000, 13.000 años hace, los colgantes duros, animales, sirven también para decoración de las casas, de los muebles. Hay una decoración de animales que se utiliza también en los brazaletes, en anillos. Los dientes y las conchas son de más uso a lo largo del Mesolítico y del Neolítico. Forman decoraciones figurativas. Hacia 5.000 años antes de nuestra era aparecen los brazaletes de piedra. A partir del cuarto milenio se desarrollan las metalurgias del cobre y del oro. A partir del segundo milenio, la metalurgia del bronce. Aparecen entonces nuevos tipos de perlas y de adornos, brazaletes, cosas para ponerse el pelo, collares, aretes, fíbulas. Vemos que había también ropa muy elaborada, túnicas, pantalones, adornos de la cabeza, botas. Se inventó la aguja, hecha de hueso o de madera. Esta aparece solamente a final del Solutreo en Europa, hace algo más de 18.000 años. Se volvió muy frecuente en el Magdaleno. Las técnicas de tejido las tenemos desde el Neolítico. Y el barro, la terracota, el barro cocido. El barro cocido es de uso esencialmente utilitario. Permite cocinar los vegetales que ya aprendieron a cultivar. Es la infancia del arte culinario neolítico. Se fabrican recipientes en cerámica. Si se fabrican recipientes en cerámica es que ya tenemos una cultura sedentaria que utiliza directamente el fuego, que vuelve el instrumento impermeable a los líquidos. Las consecuencias son enormes para la alimentación. Estos son los primeros agricultores ganaderos. Varían sus técnicas. La más antigua cerámica conocida en el mundo fue descubierta en Japón y fechada en el 11º milenio antes de nuestra era. Estos recipientes en terracota son la obra de cazadores. Son un invento de las culturas neolíticas de Extremo Oriente. Un recipiente en terracota requiere la maestría del modelaje, es decir, la arquitectura en tierra, con lodo. Ahí se dio esto en el valle del Éufrates. Luego se cose, entonces hay agujeros que sirven para poner el fuego, para cocer. Encontramos esos agujeros, hogares en Siria. Se les reviste de una pequeña película de terracota que se cose durante su utilización, formando una pared de cerámica, y se aplica este proceso a los objetos que se hacen y entonces se vuelven cerámica ellos mismos. Hace 8.000 años antes de nuestra era aparecen figurinas de mujeres. Ya no son solo instrumentos para uso diario, ya son cosas bellas que no sirven para nada. Esto se llama arte. En lugar de estas figurinas de terracota es el valle medio del Éufrates. Estas experiencias no tuvieron de inmediato secuencia. La técnica cerámica parece destinada a la producción de objetos reservados para los usos materiales, y luego se aplica a los objetos domésticos no útiles de inmediato. Una verdadera colección de platos y de instrumentos de cocina aparece a finales del 7º milenio en el Éufrates.
Está ligado este invento a unos suelos particulares. Luego esta práctica fue abandonada y los recipientes se volvieron a ser fabricados con pasta blanca cocida, compuesta de calcáreo, agregada con alguna hierba. La producción de cerámica se generaliza en Medio Oriente alrededor de 6.000 años antes de nuestra era, con el proceso de neolitización, es decir, cacería, ganadería, agricultura y sedentarización. La llegada del Neolítico a Europa depende del Medio Oriente. El paso fue obligatoriamente Medio Oriente. La colonización de Europa se hizo por parte de poblaciones neolíticas que se iban cada vez más hacia el sur. Ahí decoraban su cerámica con impresiones con la uña. Prestaban la técnica de la cerámica a las poblaciones vecinas y luego le daban su carácter regional. La generalización del Neolítico tomó unos apenas 500 años. En la segunda mitad del sexto milenio fue como polvo. Y entonces toda Europa se volvió un lugar sedentario, agrícola, ganadero que usa la cerámica. Pero para eso había que pasar por el control de los animales. El paso a una economía orientada hacia la agricultura y la ganadería. Eso constituyó unas modificaciones del modo de vida de la humanidad. Ya no había manera de volver hacia atrás. Antes la economía era de predación, basada sobre la cacería, la pesca. Se volvió una economía de producción, de subsistencia. Se transforman poco a poco las poblaciones nómadas, se vuelven especializadas, se vuelven sedentarias. En las regiones templadas, la ganadería y la agricultura se imponen con la llegada de poblaciones ya neolitizadas, sin paso evolutivo. Había una necesidad creciente de comida, había concentración demográfica. El equivalente salvaje de especies domesticadas estaba presente. Sin embargo, el número de animales domesticados a lo largo de la vida de la humanidad es muy poco. Si consideramos que los animales suman decenas de miles, el número de los animales domesticados desde que el hombre es hombre no pasa de 14 unidades. El primero de los animales domesticados, adivinen, es el perro. El primero. Las más antiguas huellas de lobo domesticado datan del Paleolítico Superior, hace unos 14.000 años. Desde el Paleolítico hubo, como ahora, unos animales de compañía. Los hombres capturan, cuidan y durante un tiempo guardan esos animales. Las primeras tentativas de detención de animales fueron relativamente precoces, pero sin mañana. El perro fue utilizado como compañero de cacería. La domesticación de animales a fines alimentarios nació de la cacería misma. Se tomaba el equivalente salvaje que se cazaba por su carne, se le detenía y se controlaba su reproducción. De ahí hubo una transformación de los comportamientos por el estrés en que se encontraba el animal salvaje detenido. Estos animales poseían un instinto gregario, tenían un régimen alimenticio cercano al del hombre. El segundo fue el puerco. El puerco y el perro pueden fácilmente comer los restos culinarios de los hombres. Luego siguieron el borrego y la cabra, que son de talla pequeña, fáciles de capturar. Estos fueron los primeros ensayos de la domesticación. De hecho, el Medio Oriente se focalizó sobre 5 especies: perro, borrego, cabra, puerco y buey.
El borrego se domesticó a final del 10º milenio en Irak. Luego la cabra en la vuelta del 9º en Irán y en Jordania. El caballo vino muchísimo más tarde, hasta que se les hizo en la cabeza a los hombres que podían domesticar un animal para otra cosa que para fines de comida. El caballo solo fue domesticado hacia el 4º milenio. Este animal había casi desaparecido de Europa a finales de los tiempos glaciares. Y entonces nacieron verdaderos centros de crianza en Europa. El caballo era poco frecuente, se volvió símbolo de prestigio, se utilizó para montarlo a finales de este periodo. Cereales cultivados, los trigos, aparecen en el 8º milenio, en Siria. Este es el lugar del control de los cereales. Les voy a terminar contándoles una pequeña anécdota. Cuando hice mi primer trabajo de campo como antropóloga, que era entonces todavía, mi maestro me pidió de traerle las malas hierbas que salen en los campos de trigo. Yo no entendí por qué, pero cuando le pregunté me dijo, después lo sabrás. Le traje las malas hierbas y le pregunté y me dijo, los granos de los trigos antiguos están conservados en la tierra. De vez en cuando la tierra los escupe bajo forma de malas hierbas. La gente no sabe que son los abuelos de los trigos actuales. Para hablar de la modernidad hay que recordar un poco de historia. De las masacres de las guerras de religión van a ser la idea de tolerancia. Ningún Estado, ninguna iglesia, ninguna institución podría dictar su conducta a un hombre libre. La libertad de conciencia será un derecho natural del hombre. Frente a las monarquías de derecho divino, la sociedad política, dicen la Declaración de los Derechos Humanos, debe descansar sobre el derecho, no sobre la fuerza. La soberanía no puede ser la propiedad privada de una familia o de un grupo, sino el bien común de un pueblo. Todo abuso de poder es una violación, es un crimen contra los derechos de la humanidad. El derecho de resistencia a la opresión se inscribe en los derechos naturales. Los hombres nacen y se quedan libres e iguales en derecho. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no hace daño al otro. Quiero ser libre, debo aceptar la reciprocidad. Si quiero ser libre y que niego la reciprocidad, entonces no me inscribo en esta declaración. Si rechazo la libertad del otro, no puedo ser libre yo mismo. El otro será sometido o me hará la guerra. La política de los derechos del hombre es la reciprocidad del derecho. Este es el momento histórico que marca finales del siglo XVIII. Hay que recordar, hubo una revolución, una insurrección de esclavos en Santo Domingo, en agosto de 1791. Los mestizos de Santo Domingo rechazan la construcción imaginaria que asocia color y esclavitud, afirman la pertenencia de los negros al género humano. Somos vuestros iguales en derecho. La naturaleza diversifica los colores en la especie humana. No es un crimen ser negro, ni una ventaja ser blanco, dice el texto que marca esta insurrección de los esclavos. En el verano de 1793, se abolice la esclavitud en Santo Domingo. En el 1 de enero de 1804, la República de Haití se vuelve independiente. Era algo absolutamente novedoso.
Era el reconocimiento de la unidad del género humano a pesar de sus diferencias en las apariencias. Pero no solo eso. El siglo XVIII también marcó el momento de una pregunta esencial. ¿Y si el hombre no fuera ni hombre ni bestia en sus orígenes, sino simplemente niño? Hasta el siglo XVIII no existía la noción de niñez. Una larga tradición veía en el niño un adulto reducido, un enano, como se dice aún hoy. Jean-Jacques Rousseau instaura la edad específica de la niñez. Es el primero en abrir el campo a la infancia. Revolucionó la percepción de la niñez con una obra esencial llamada El Emilio, que publicó en 1762. Había una indiferencia de cuna de largo tiempo hacia la niñez. No existía ninguna conciencia de la particularidad infantil. Ahí se dibuja una revolución. Rousseau escribe: no conocemos a la niñez. Este cambio de perspectiva es capital. El niño ya no es un hombre de talla pequeña, sino un ser entero, que es singular. Y los que tienen a cargo su educación deben tomar conciencia de esta diferencia. Rousseau se opone a los padres que sueñan en formar sus hijos en vista de la situación que ocuparán más tarde en el mundo. Dice: así solo obtendrán a viejos niños. Respeten la infancia, no la apuren, dejen actuar la naturaleza antes de meterse a actuar en su lugar. Rousseau habla de un desarrollo armonioso del niño. Hay que saber perder el tiempo para ganarlo más tarde. El niño no es un hombre, no es una bestia. El Emilio es un salvaje, destinado a vivir entre los hombres. El marco de la infancia es el tiempo del juego, de la risa, de las canciones y de los ejercicios físicos. Ser un niño no es consumirse en un cuarto cerrado. Insiste sobre la alegría. El hombre es esencialmente lo que su niñez hizo de él. La pedagogía moderna reconoce el aporte genial de Jean-Jacques Rousseau en esta materia. Otra cosa que aparece en el siglo XVIII, una idea absolutamente revolucionaria, es la de la perfectibilidad del espíritu humano, es decir, la idea de progreso. Consideramos que es una cosa niña, estamos acostumbrados a ella, pero fue un invento de hace muy poco tiempo. El hombre es naturalmente perfectible, dice Condorcet en su obra Dibujo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Lo redactó en la cárcel, bajo el terror, fue encarcelado y redactó esta obra. Hablaba del perfeccionamiento ilimitado del espíritu humano. Asimila el género humano a un individuo cuyo crecimiento y progresos pasan por las edades o los niveles sucesivos. Concibe un progreso global que relaciona los dominios intelectuales con el florecimiento de la razón y la libertad. La formación de la razón humana del progreso por los progresos naturales de la civilización se divide en 9 niveles. Los 3 primeros dibujan los primeros pasos de la especie. El hombre deja la cacería para hacerse pastor, luego agricultor. Condorcet se inspira aquí de la teoría de las 4 edades de la humanidad: cacería, ganadería, agricultura y edad mercantil. Los determinismos socioeconómicos pasan en segundo plano y Condorcet pone el acento, pone el dedo sobre el progreso intelectual. Por ejemplo, el progreso hecho por la escritura. Inventar la imprenta constituye un paso decisivo, indispensable para la difusión de las luces. Condorcet pone sus esperanzas en la formación de una opinión pública razonable, aclarada, así, que tiene las luces, ilustrada.
Insiste sobre el nacimiento de una clase de hombres menos ocupados, que se ponen a descubrir la verdad, que se ponen a difundir la verdad. A las 9 épocas precedentes agregó una 10ª época consagrada a los progresos de la humanidad que espera en el futuro. Es la primera vez que se habla de un futuro mejor. Hasta entonces, todos los textos utópicos hablaban de un pasado mejor. Es solo a partir de este momento que un hombre se opuso a imaginar un futuro mejor que el pasado. La historia, a partir de este momento, se vuelve una base de la ciencia que prevé antes. Se invierte el mito de la edad de oro. Ya no se mira con nostalgia hacia el pasado, sino al revés. Ya no se busca la salvación eterna por el individuo, sino el progreso gradual para la sociedad entera. Cuando se resume estas esperanzas, habla del fin de la desigualdad entre las naciones, de una igualdad creciente entre ciudadanos, de un perfeccionamiento infinito de los medios y de las facultades propias al hombre. El hombre quiere creer en la razón. En 1797 se descubre un niño salvaje. Y esto suscita las cuestiones sobre lo innato y lo adquirido. Los campesinos ven ahí corriendo un niño desnudo que huye cuando ellos se acercan en una zona que se llama Aveyron. Los cazadores logran capturarlo, se escapa. El niño mide 1,36 m, parece tener unos 12 años. Lo examinan, concluyen que es un idiota. Esto significa un incurable en el lenguaje de la época, lo llaman Victor. De ahí salió una película muy muy bella de François Truffaut que se llama El niño salvaje. Un médico toma a cargo este joven Víctor y durante varios años trata de educar a este salvaje, trata de socializarlo. Y de ahí salen las primeras preguntas sobre qué es innato y qué es adquirido. ¿Qué es el hombre antes de que hubiera algo llamado humanidad? ¿Qué es el hombre sin sociedad? Este trabajo de educación y de observación de este médico sobre el niño salvaje va a durar como 7 años. Dicen los textos de este médico: voy a tratar de volverlo feliz a su manera. Prohibir, como si fuera bárbara, toda represión física. Para este doctor, un humano no puede jamás ser en un estado totalmente bestial. Cualquiera que sea su estado, existe siempre en él una posibilidad de razón. De esta utopía nace la psiquiatría. Es la primera vez que se habla de esta manera y es lo que heredó la psiquiatría al nacer. Los naturalistas del siglo XIX estudian el pasado de la especie humana. Hacia 1830 nace un nuevo concepto, el concepto de prehistoria. Unos 30 años más tarde, un señor inglés llamado Darwin saca su famosa teoría. La evolución de la especie humana sería concebida como la historia de un progreso global y continuo de la naturaleza. Algunos creen encontrar en el evolucionismo la justificación de una jerarquización de los seres vivos. Hemos llegado al siglo XIX. Hemos llegado a esta gran revolución natural, que significa la continuidad de los géneros, desde el animal hasta el hombre.